Pues bueno, pues vamos a continuar con lo que nos habíamos quedado en la sesión anterior. La vez anterior comenzamos a ver algunos límites trigonométricos. En particular, vimos el límite cuando x tiende a 0 del seno de x entre x y el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x entre x. Ay, a ver, déjenme ver. Ah, pues es que no he activado la cámara. Ah, ahí está. Yo me quedé con la idea de que ya lo había activado, pero bueno, ahí está. Era nada más el resumen de los dos límites trigonométricos que habíamos visto en la sesión anterior. Entonces, habíamos visto estos dos. El primero, pues hicimos la demostración mediante el teorema del emparedado. Y el segundo, ya utilizando el primer límite mediante un procedimiento algebraico. Entonces, estos dos los vamos a ir manejando constantemente cuando hablemos de límites trigonométricos. Incluso cuando lleguemos a derivada, nos pueden ayudar para poder encontrar las derivadas de algunas funciones trigonométricas. Lo que quiero hacer en esta primera parte de la sesión es pues revisar algunos límites trigonométricos, manipularlos para que podamos encontrar su solución y comenzar a ver lo que es la parte de continuidad, que es una parte muy simple, muy sencilla, pero que es importante para cuando veamos la parte de derivabilidad, cuando veamos cuestiones, por ejemplo, respecto a máximos y mínimos, y pues que tengamos estas nociones importantes para cuando la próxima semana comencemos a abordar este tema de derivada. Entonces, primero vamos a tomar en cuenta el siguiente límite. Quiero calcular el límite cuando x tiende a pi medios del coseno de x entre x menos pi medios. Ese es el primer límite que vamos a considerar para el día de hoy. Si evalúo directamente el límite, entonces esto me quedaría como el coseno de pi medios entre pi medios menos pi medios. Ahora, pi medios menos pi medios pues es 0. Y el coseno de pi medios, ¿cuánto es el coseno de 90 grados? Que es pi medios. 0. Entonces, evaluando directamente el límite, caemos en la forma indeterminada de 0 sobre 0, la cual debemos evitar para que podamos establecer el valor correcto del límite. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, pues es manipular este límite para que podamos encontrar su valor correcto. Aquí lo más conveniente es que hagamos lo que conocemos como un cambio de variable. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir que este denominador, que es prácticamente el que me está creando el conflicto respecto a la forma indeterminada, voy a decir que u es igual a x menos pi medios. Entonces, si yo despejo x, obtendría que x es igual a u más pi medios. Eso es lo que tendría directamente al despejar x. Entonces, lo único que estoy haciendo es este denominador x menos pi medios, lo estoy cambiando por la variable u. Ahora, si hago un cambio de variable en límites,
debo saber cuál es el cambio respecto al valor al cual se tiende en esta variable. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir que u es igual al límite cuando x tiende a pi medios de x menos pi medios. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Bueno, el límite cuando x tiende a pi medios, pues es directamente el límite que estamos trabajando. Ese es el valor al cual tiende la variable independiente. Bien, el cambio de variable pues lo estoy utilizando directamente desde acá. Y entonces, lo que estoy estableciendo aquí es saber hacia qué valor se debe aproximar u cuando x menos pi medios, en x menos pi medios, x tiende a pi medios. Si resuelvo este límite, pues resulta que u sería igual a, evaluando el límite, pues pi medios menos pi medios. Y entonces u tendría que ser igual a 0. De tal forma que en este cambio de variable que estoy proponiendo de u igual a x menos pi medios, entonces debemos contemplar que el límite de u cuando u tiende a 0 viene de aquí. Si u es igual a 0, entonces u se va a aproximar a 0 y por lo tanto el límite de u pues me va a devolver exactamente esta condición, que u es igual a 0. Entonces, siguiendo con esto, ya puedo hacer el cambio de variable completo de la siguiente manera. Si sabemos que el límite cuando x tiende a pi medios de coseno de x entre x menos pi medios es igual al límite con el cambio de variable cuando u tiende a 0, entonces recordemos que u, esta parte, u es igual a x menos pi medios, entonces x menos pi medios lo sustituyo por u, y el coseno de x, pues x lo sustituyo por u más pi medios, entonces arriba me quedaría como el coseno de u más pi medios. Y con eso, pues ustedes ya pueden observar que ya hice el cambio completo de la variable x hacia la variable u. Entonces, este límite ya lo tengo con el cambio de variable completo. Y ya puedo comenzar a trabajar con alguna manipulación para poder evitar la forma indeterminada, ¿sí? Entonces, aquí es importante que tomen en consideración eso. Una vez que ustedes ya saben cuál va a ser su variable, su cambio de variable, pues tomen en consideración que habrá algunas secciones que no se ajusten directamente al cambio de variable. Entonces, aquí lo que les recomendaría es lo que hicimos aquí arriba. Despejar la variable original y con eso ya pueden hacer el cambio de variable completo, ¿sí? Ahora, para que pueda resolver completamente el límite, pues puedo desarrollar mediante una identidad trigonométrica el coseno de la suma de dos ángulos. ¿A qué es igual el coseno de la suma de dos ángulos? Ajá. Tengo coseno de u
por coseno de pi medios menos seno de u seno de pi medios. Yo creo que lo voy a recorrer un poquito para que pueda escribir bien el seno. Seno de pi medios, ahí está. Bueno, a ver, ahora, para simplificar esto, el coseno de pi medios, pues ya me dijeron que vale 0. Y el seno de pi medios, seno de 90, es 1. Exacto. Bueno, pues entonces, con esto ya puedo reducir muchos términos. Coseno de u por coseno de pi medios, pues me va a devolver como 0. Y entonces el límite con el cambio de variable, al final me va a quedar como el seno menos el seno de u entre u. Como el seno de pi medios es 1, por seno de u es seno de u. Y todo queda dividido entre u. Bueno, pues este es prácticamente el mismo límite trigonométrico especial que tuvimos acá arriba. Ay, no es cierto, ese no. La única diferencia pues es un signo negativo y que en el original tengo x y en el de aquí abajo tengo u. Eso pues no es ningún problema, porque al final de cuentas sigue siendo la misma variable. Y entonces por teoremas de límites, pues el signo negativo sale de este límite. Y aquí le puse x en lugar de u. Seguimos trabajando aquí con u. Ahí está. Y entonces, pues el valor del límite del seno de u entre u cuando u tiende a 0, pues ya sabemos que vale 1. Y pues ya tenemos resuelto el límite original. El límite cuando x tiende a pi medios del coseno de x entre x menos pi medios, pues es menos 1, ¿sí? Entonces tengo el límite cuando z tiende a 0 de la cosecante de z que multiplica a z más la tangente de z. Es este límite el que vamos a trabajar en esta ocasión. Bueno, a ver, aquí lo primero. Lo más conveniente es que si ya sabemos que existe un límite especial que involucra el seno de x, pues tratemos de pasar todo en términos de seno de x. Entonces, este límite lo podemos expresar como 1 entre el seno de x, entre el seno de z, en este caso z es nuestra variable independiente, por z más seno de z entre coseno de z. Al cambiar de variable a la tangente. Bueno, no de variable, al utilizar su definición mediante senos y cosenos. Entonces, la cosecante la cambié por 1 entre seno de z
y la tangente la cambié por seno de θ entre coseno de θ. Ahora, con esto pues ya podemos hacer productos. Y tendría el límite cuando z tiende a 0 de z sobre seno de θ más seno de θ entre seno coseno. Y pues en el segundo sumando puedo simplificar seno entre seno. Esto me ayuda pues por el hecho de que ya puedo separar aquí dos límites por teorema sobre límites. Puedo realizar la separación y que me quede este límite por un lado más este otro límite por el otro. Ahora, de aquí pues ya nada más nos tenemos que pelear con un límite de θ entre seno de θ, que es muy similar al límite especial trigonométrico que habíamos visto, ¿no? A ver, denme alguna idea de qué es lo que pueden hacer para que este se parezca al límite trigonométrico especial de seno entre su argumento. ¿Cómo revertir la regla del sándwich? Sí, podemos hacer eso, revertir. Sí se puede. De hecho, podemos hacerlo en una forma un poquito más simple que revertir la regla del sándwich. Porque lo que puedo hacer es lo siguiente. Tengo el límite cuando z tiende a 0. Y lo que hago es multiplicar y dividir entre z. No, entre 1 sobre z. De esta forma. Entonces, lo que estoy haciendo es únicamente dividiendo el numerador y el denominador por 1 sobre z. De tal manera que cuando haga las simplificaciones correspondientes, el otro límite se va a quedar igual. Entonces, ya podamos obtener el límite especial de seno de z sobre z. Aquí voy a aplicar otra vez los teoremas sobre límites. Recordemos que el límite de un cociente pues es igual al cociente de los límites. Entonces, esto me tendría que quedar de esta forma. El límite de z cuando tiende a 0 y esta sección pues es z sobre z, por lo tanto debe ser 1 entre el límite del denominador, y el límite del denominador pues es el límite especial. El límite cuando z tiende a 0 del seno de z entre z más el resto del límite se queda exactamente igual. Bueno, pues aquí ya podemos evaluar los límites, ya sabemos cuánto nos tendría que dar. Al menos dos de ellos.
Entonces, el límite de la constante 1 cuando z tiende a 0, pues este es 1. Y el límite especial, pues me devuelve 1. Entonces, 1 entre 1, pues me queda 1 más 1 entre coseno de 0. Y el coseno de 0, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el coseno de 0? Es 1, exacto. Y entonces el resultado de este límite, pues es 2. Este es el resultado del límite original, que es límite cuando z tiende a 0 de la cosecante de z por z más tangente. Ese es el valor de este límite, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver a continuación es la parte de continuidad. Entonces, ¿qué quiere decir que algo es continuo? Que es consecutivo. Ajá, ¿qué más? No se detiene. Ok. Que puede ser infinito. No, no necesariamente. Que nunca para. Más o menos. Podríamos decir que no tiene interrupciones. Bueno, entonces, con base en eso, si yo tengo, por ejemplo, una función aquí en el plano XY, tengo una función que hace esto. Podríamos decir que es continua. Desde este punto hasta este punto, pues es continua porque no tiene interrupciones, ¿no? Bueno. Y si yo tengo, por ejemplo, esta función, esta función es continua. Depende de dónde la tomemos. Por ejemplo, si yo digo, quiero analizar nada más la función entre este y este, pues decimos que la función es continua porque no tiene interrupciones. O que quiero analizarla aquí y aquí, tampoco tiene interrupciones. Lo mismo que si la analizo por aquí, desde este punto hasta este punto. Pero si por ejemplo alguien dice, yo no quiero analizar esas por secciones la función, yo quiero analizarla desde aquí hasta por aquí. Entonces diríamos, pues aquí la función tiene interrupciones. Aquí existe una. Y por acá existiría otra interrupción. Entonces, aquí podemos establecer dos cosas importantes. La primera, cuando existen asíntotas, cuando existen valores donde la función no está definida, existen este tipo de cuestiones, que son interrupciones y que nos hacen a la función discontinua. Entonces, esta función que tengo aquí del lado derecho
es lo que le llamamos la función discontinua. Y lo que tengo del lado izquierdo, una función cuya gráfica no presenta interrupciones, entonces decimos que es una función continua. Bueno, ahora, aquí hay que considerar dos cuestiones respecto a la discontinuidad. Voy a poner, por ejemplo, dos funciones. Voy a poner, por ejemplo, esta función que tiene una interrupción justamente ahí sobre el eje de las Y's. Ahí esta función en color cian tiene una interrupción. Y voy a poner esta otra función. Ahí tenemos que la interrupción también está sobre el eje de las Y's. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Bueno, aquí me designa una asíntota. Y como vimos en funciones, como vimos ahora en límites a infinito, las asíntotas son fundamentales para que pueda definir completamente la gráfica de una función. Entonces, todas las asíntotas son lo que le llamamos fundamentales, ¿no? Para que podamos entonces establecer a la función como tal, caracterizar a la función como tal. Y del otro lado solamente tengo una interrupción. De tal forma que si nada más tengo un valor de esta función, de esta, para el cual tengo una discontinuidad, tengo un puntito donde no alcanzo a la función, pues lo que puedo hacer es completar la función. Digo, pues yo quiero que la función sea continua. Pues entonces lo único que hago es rellenarle aquí a la función. Entonces, estos dos tipos de desigualdades, si ustedes se dan cuenta, son completamente diferentes. De desigualdades de discontinuidades. Si ustedes se dan cuenta, este tipo de discontinuidades son completamente diferentes. Una la necesito, es fundamental para definir a la gráfica de la función. La otra, pues existe, pero puedo evitarla. Entonces, estos dos tipos de discontinuidades se conocen como la discontinuidad removible o evitable, porque pues, podemos completar la función para que ahí no exista discontinuidad. O bien, del otro lado, tengo el otro tipo de discontinuidad, que le vamos a llamar esencial. Y es esencial porque me caracteriza la gráfica de la función. No hay alguna manera en la cual yo pueda evitar esta discontinuidad. Alguien podría decir, pues para que sea continua, le doy un valor a la función aquí. Se me ocurre que ahí. Pues sí, pero de todos modos sigue siendo discontinua porque mientras la rama izquierda se va para abajo, de repente salta al punto ahí con la cruz y después vuelve a saltar para irse hacia arriba en la rama derecha de la función. No puedo quitar esa discontinuidad. Esa discontinuidad la función la necesita, la requiere para poder definir su gráfica. Por eso es que le llamamos la discontinuidad esencial, ¿sí? Entonces, tenemos que las funciones se pueden clasificar en tres. La clasificación de las funciones es funciones continuas, y funciones discontinuas.
Dentro de las funciones discontinuas tenemos las que tienen una discontinuidad removible y las que tienen discontinuidad esencial. Ahora, la forma de que podamos identificar cada uno de estos tipos, tanto si son continuas como si son discontinuas, pues tiene que ver con los límites. Para que una función sea continua, el límite cuando x tiende a de la función f de x tiene que ser igual a f de a. Si mi función es continua, eso quiere decir que el límite, al evaluarlo en un punto dado, pues es lo mismo que evaluar la función en ese valor de x, que es precisamente lo que asumimos inmediatamente cuando comenzamos a calcular los límites de las funciones, por ejemplo, polinómicas. Las funciones polinómicas son continuas en todo su dominio. Y cuando calculamos un límite, lo único que estamos haciendo es evaluar la función, ¿sí? Entonces, de aquí viene la razón por la cual evaluamos un límite al evaluar la función en un valor determinado, ¿sí? Entonces, implícitamente, cada vez que evaluamos un límite, primero tratamos de verificar si se trata de una función continua o no. ¿Qué sucede con las funciones discontinuas? Bueno, en las funciones discontinuas vamos a decir que la discontinuidad se presenta en f de a, es decir, cuando yo evalúo la función en a, obtenemos un valor inexistente, por ejemplo, un cociente sobre 0. Entonces, si la función es discontinua, f de a no existe. Así la podemos establecer, ¿sí? Desde un inicio. Bien. Pero además, si yo quiero saber si la discontinuidad es removible, entonces el límite, cuando x tiende a de f de x, este límite sí existe. Podrá no existir la función evaluada en ese punto. Pero si el límite de la función cuando x tiende a ese valor existe, entonces la discontinuidad es removible. Y si la discontinuidad es esencial, pues el límite cuando x tiende a de f de x no va a existir. Entonces, dense cuenta que los límites nos van a indicar automáticamente cuando una función es continua o discontinua. Si es continua, el límite existe y es igual a evaluar la función en ese valor. Si es discontinua, entonces la función no está definida como tal en ese punto o en ese valor y la discontinuidad será removible si el límite existe. En caso contrario, que el límite no exista, la discontinuidad será esencial. Así es como podemos clasificar a las funciones continuas y discontinuas. Ahora, hay algunas funciones las cuales podemos trabajar más fácilmente con esta parte de la discontinuidad, que son básicamente las funciones segmentadas, ¿no? Entonces, algunas funciones que son segmentadas son directamente las que podemos trabajar con la continuidad. Y hay otras funciones que no son segmentadas y que de todos modos podemos trabajar lo que sería su continuidad. Por ejemplo, la función de seno de x entre x. Aquí ya utilizando el último trozo libre de pizarra.
Voy a tomar en consideración la función seno de x sobre x. Esa función tiene una gráfica más o menos así, donde en x igual a 0 tenemos una discontinuidad. Entonces, esta es la función seno de x sobre x. Ya sabemos cuánto vale el límite de esta función. El límite cuando cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x es 1. Pero resulta que justamente en x igual a 0 la función no está definida. Entonces, si yo me acerco por este lado de la función, tiendo a la función por la izquierda, pues llego a 1. Si tiendo a la función por la derecha, también llego a 1. Como los límites laterales existen, pues significa que el límite global existe y ya sabemos que vale 1. Entonces, dense cuenta que aquí tengo una función que no es segmentada, pero que puedo analizarla desde el punto de vista de su continuidad. Entonces, si yo quiero que esta función sea continua, lo único que debo hacer es forzar a que la función evaluada sea igual a su límite. Entonces, quiero remover la discontinuidad ahí, pues la función evaluada en 0 tendría que ser igual al límite cuando x tiende a 0 de la función involucrada, que en este caso es seno de x sobre x. Así es como yo puedo remover la discontinuidad en una función que es discontinua, pero tiene su discontinuidad removible o evitable, también se le llama como discontinuidad evitable, ¿sí? Entonces, es necesario que sepamos reconocer en qué momentos una función es continua, en qué momentos no es discontinua, para que podamos establecer si podemos evitar la discontinuidad o si podemos si no podemos evitarla, si forzosamente la función tendría que ser continua, discontinua, ¿sí? Bueno, a ver, les voy a trazar una función y de acuerdo a lo que acabamos de ver, quiero que ustedes me comenten si esta función es continua o discontinua en algunos valores. A ver, aquí tengo A y B. Entonces, esta función, y aquí voy a poner también C. Estos son valores A, B y C. A ver, vamos a caracterizar esta función respecto a la continuidad. ¿Qué sucede en A? ¿Existe f evaluada con A? No existe, pues porque ustedes pueden observar que tanto aquí como acá estoy indicando que no contempla no incluye al valor A. Eso quiere decir que f de A no existe. Y pues entonces tenemos que aquí hay discontinuidad.
Aquí la función es discontinua en A. Ahora quiero que me digan qué tipo de discontinuidad es. ¿Evitable o esencial? Es evitable. Recordemos que si la discontinuidad es evitable, entonces el límite de la función hacia el valor sí existe. ¿Aquí existe? No existe límite, porque vean que si yo me acerco a A por la izquierda, llego a 0. Y si me acerco a A, pero por la derecha, pues llego a otro valor diferente aquí, a este valor de asíntota que no es 0, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta aquí que el límite de esta función cuando x tiende a A no existe, puesto que sus límites laterales son completamente diferentes. De esta forma, aquí yo tengo una discontinuidad esencial. En A tengo discontinuidad y además es esencial. Bueno, pues tengo discontinuidad esencial. ¿Qué pasa en B? Bueno, antes de continuar con B, ¿sí queda claro por qué en A hay una discontinuidad esencial? Bueno, ¿qué pasa en B? ¿Existe f de A? Digo, f de B. Sí, sí existe. ¿Y cómo es la función? ¿Ahí es continua? En este caso también hay discontinuidad. Y entonces pueden decirme, ay, pero pues si habíamos dicho que si la función era... Si la función evaluada existía, entonces había continuidad. Sí, pero no tomamos en cuenta lo que son las funciones segmentadas. En las funciones segmentadas hay que tener cuidado al respecto. Para una función segmentada, si queremos determinar si es continua o discontinua, pues primero tenemos que determinar el límite. Primero vemos cuál es el límite de la función cuando tiende al lugar de análisis. Entonces, si yo tomo el límite por la izquierda de esta función cuando x tiende a b, pues llego a un valor determinado, ¿no? De y. Pero ¿y si tiendo por la derecha, hacia dónde voy? Hacia infinito. Entonces, hay que tomar en consideración también en primera instancia para funciones segmentadas los límites. Si yo tomo los límites laterales cuando x tiende a b, por la derecha se va a infinito, por la izquierda llega a un valor determinado. Entonces, aquí la función va a ser discontinua. Y no solamente va a tener discontinuidad, va a tener discontinuidad esencial. Entonces, aquí nada más hay que tomar en cuenta si la función es segmentada o no. Si la función es segmentada, antes de evaluar, vámonos directamente a verificar si existe o no existe el límite. Si el límite sí existe, pues entonces ya vemos qué sucede con la evaluación de la función. Si el límite no existe, automáticamente decimos que es discontinua y es discontinuidad esencial. Por último, el caso de C. Para el caso de C, ¿qué me indican?
¿Es continua la función? Sí, porque ahí me dice que C sí pertenece a la función. Al evaluar la función con C obtengo un punto determinado, que sería este. Y además, los límites laterales, el límite por la izquierda y el límite por la derecha, pues se dirigen hacia el mismo lugar. Ambos se están aproximando al valor f de c. Entonces, en este caso, para el valor c, f de c, pues es igual al límite cuando f de x, el límite de f de x, cuando x tiende a c, pues son iguales. Y además de que son iguales, pues aquí nada más voy a recalcar que sí existen. Esos dos valores existen y son el mismo. Por lo tanto, aquí tengo que en C la función es continua. La función es p de x. Va a ser una función segmentada. Este es el primer segmento y el segundo segmento de la función. Vendría siendo este. Bien, entonces tengo la función p dividida en dos intervalos de menos 2 a 0 y de 0 a 2. Y esta función p vamos a analizar su continuidad en x igual a 0. Ay, pero aquí se me fue algo. Así. Entonces nuestra pregunta es, ¿p de x es continua en x igual a 0? ¿Será o no será continua? ¿Qué va a pasar si es continua? ¿Qué va a pasar si es discontinua? A ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Será continua o será discontinua? Pues vamos a revisarla. Primero, como en todas las funciones segmentadas, aquí el centro del intervalo de definición pues es 0. Este vendría siendo 2 y este vendría siendo menos 2, ¿no? Bueno, a ver. A la izquierda del 0, en el intervalo de menos 2 a 0, la función que tenemos es x cuadrada menos 3x más 1. Y del otro lado pues tenemos x cúbica más 2x menos 2. Bien, estas son las dos reglas de correspondencia, cada una en su respectivo intervalo. Entonces, lo que voy a hacer primero para determinar si es o no continua es calcular el límite. Voy a calcular el límite global cuando x tiende a 0 de la función p de x. Pero como la función es segmentada, entonces necesito calcular el límites laterales. Entonces calcularía el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. ¿Quién sería la función que debo tomar cuando x tiende a 0 por la derecha? Exacto.
x cúbica más 2x menos 2. Y por otro lado, cuando tiendo a x por la izquierda, pues debo calcular el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Y la función toma la forma de x cuadrada menos 3x más 1. Vale. A ver, díganme cuánto valen esos límites. ¿Qué sucede cuando este límite lo evalúo en 0 y qué pasa cuando este límite lo evalúo en 0? Este es menos 2 y este es 1. ¿Los límites laterales son iguales? No, no son iguales. Y como los límites laterales no son iguales, pues resulta que el límite global... ¡Ay! No existe. Como el límite global no existe, ¿cuál sería el dictamen para la función en x igual a 0? Exactamente. Entonces, en x igual a 0, p de x es discontinuo. Y entonces observemos que directamente evaluando el límite, pues podemos determinar si la función es continua o discontinua, ¿sí? Indíquenme si esta es una discontinuidad esencial o removible. Exacto. Esta es una discontinuidad esencial. Es esencial porque directamente el límite no existe. Si hubiésemos encontrado que es una discontinuidad removible, el límite sí tendría un valor y la función pues no podría ser evaluada en ese valor, ¿sí? Pero pues en este caso el límite sí no existe, entonces la discontinuidad es esencial, ¿sí? Bueno, a ver. Vamos a verificar si la función h de x igual a x cuadrada menos 1 entre x cuadrada más x menos 2 vamos a ver si es continua. En x igual a 1. A ver, vamos a verificar si la discontinuidad, si la función es continua en x igual a 1. Bien, aquí ya tenemos una función con una sola regla de correspondencia, aquí no está segmentada. Entonces podemos evaluar directamente h de x en x igual a 1 y con eso determinar si la función es continua o no. Entonces, lo que voy a hacer primero para esta función es evaluar. Voy a evaluar h en x igual a 1. Y vamos a ver qué nos devuelve. Entonces me queda 1 al cuadrado menos 1, pues es 0. Entre 1 al cuadrado más 1 es 2, menos 2, 0. Pues esto es una indeterminación, que en términos de la evaluación de las funciones quiere decir que h de 1
no existe. Entonces, como la función evaluada en el punto donde estamos analizando si es continua o no, no existe, aquí sí, como solo tengo una regla de correspondencia, ya puedo decir que h es discontinua. Ahora, ¿qué tipo de discontinuidad es? ¿Esencial o removible? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sea esencial o que sea removible? Removible. Removible. ¿Alguien más vota para que sea removible? ¿O que sea, sea esencial? Vamos a ver qué sucede. Vamos a evaluar el límite para verificar si se trata de una discontinuidad removible o si se trata de una discontinuidad esencial. Entonces, lo que voy a hacer es proceder a calcular el límite. El límite cuando x tiende a 1 de la función x cuadrada menos 1 entre x cuadrada más x menos 2. Y pues aquí voy a tener entonces el límite cuando x tiende a 1. Vamos a manipular algebraicamente la función para evitar la indeterminación de 0 sobre 0. Entonces, en el numerador voy a factorizar por binomios conjugados, producto de binomios conjugados, porque abajo, en el numerador, tengo una diferencia de cuadrados entre la factorización en el denominador. Necesito dos números que sumados me den 1 y multiplicados menos 2. Dos y menos 1. Entonces ahí tengo ya la factorización. Pues bueno, como tengo un producto, puedo simplificar tanto en numerador como en denominador estos dos términos, estos dos binomios, y entonces esto se convierte en el límite cuando x tiende a 1 de x más 1 entre x más 2. Si evalúan este límite cuando x tiende a 1 de esta función, ¿cuánto les da? Dos tercios. Bueno, aquí podemos observar que el límite, en este caso, sí existe. Como el límite sí existe, eso quiere decir que la discontinuidad que tenemos en esta función es evitable. Podemos remover esa discontinuidad. Entonces, aquí primero, como conclusión, primero, encontramos que h es discontinua. Calculamos el límite y entonces encontramos que la discontinuidad exactamente. Si nos hubiese dado que el límite no existe, ya después de la manipulación la discontinuidad sería esencial. En este caso sí existe y es evitable o removible. De nada. Pues bien, ya tenemos entonces la discontinuidad, clasificada la discontinuidad para esta función.
Ahora, como es una discontinuidad removible, lo que puedo hacer es precisamente evitarla. Y la forma en la cual podemos evitar las discontinuidades es agregando un nuevo punto a la función, un nuevo valor. Vean qué es lo que vamos a realizar. Recordemos que la condición de continuidad nos indica que la función evaluada en A tiene que ser igual al límite cuando x tiende a de f de x. Esa es la condición para que una función sea continua. Entonces, si yo quiero quitar, si yo quiero remover la discontinuidad, lo que necesito hacer es forzar a que la función, en este caso f de 1, porque estamos trabajando en x igual a 1, sea igual al límite cuando x tiende a 1 de la función f de x. Ah, pero aquí se llama h. Déjenme le corrijo y le pongo h. Para que esté coherente con nuestro ejemplo. H, H, H y H. Entonces, si yo quiero que la función sea continua, necesito forzar esto, a que h de 1 sea igual al límite de h de x cuando x tiende a 1. Y la forma en la cual voy a forzar esto, pues es directamente a que h de 1 sea igual a 2 tercios. Porque recordemos que 2 tercios es el valor que obtuvimos del límite. Entonces, si yo quiero que la función sea continua en x igual a 1, tendría que agregar ese nuevo punto. Puedo decir entonces que la función h de x va a estar modificada a la siguiente regla. Va a ser una función segmentada en este caso. Va a ser 2 tercios si x es igual a 1 y la función original está si x es diferente de 1. Así es como removeríamos la discontinuidad en toda función. Lo único que hacemos pues es forzar a que la función evaluada en el punto sea igual al límite de la función en ese lugar, cuando la función se aproxima, cuando la variable independiente se aproxima a ese lugar, ¿sí?